¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito hoy de los griales de la estética. Cuando me pidieron que dé esta presentación, a mí se me ocurrió hablar en general del concepto de todo lo que tenemos que tener en cuenta, no solamente de la anatomía, sino todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando el paciente llega al consultorio. Y hace mucho pensé, ¿qué es lo que busca el paciente cuando viene a nuestra consulta? El paciente viene buscando ese divino tesoro, ese tesoro de la eterna juventud. Y a mí se me ocurrió relacionarlo nada menos y nada más que con vamos a pasar la próxima, con la aventura de la búsqueda del Santo Grial. Video. Muy bien, entonces vamos a seguir pasando. Cada paciente es una aventura estética y la belleza natural es nuestro grial, ese es nuestro destino. Cuando un paciente llega a nuestro consultorio, el punto de partida es cómo el paciente se ve. Ahora vamos a explorar los caminos del conocimiento que nos van a permitir cómo llegar a ese destino final que va a ser nuestro resultado, nuestro grial. Para eso tenemos que recorrer caminos, y habrá caminos más sinuosos, habrá caminos más rectos para llegar a ello. Para esto contamos con productos. Los productos son nuestra personalidad, o sea, tienen una personalidad. ¿Qué es lo que nos va a marcar qué producto, como lo acabo de decir en la entrevista con Luca, vamos a usar de acuerdo a cada paciente? El problema no es llegar a nuestro destino, el problema es llegar salvos y seguros. Y para llegar salvos y seguros tenemos que tener en cuenta determinadas condiciones cuando ese paciente llega al consultorio. Por eso yo encontré en la palabra grial, grails en inglés, ¿sí?, que cada letra de esta palabra significa lo que tenemos que tener en cuenta a la hora que el paciente llega. G, género, el género. ¿Cómo tratamos a la mujer? Sabemos que en la mujer siempre debemos conservar el triángulo de la eterna juventud, ese triángulo invertido con base en los pómulos y el vértice en el mentón. Sin embargo, en el varón, sabemos que el varón masculino es aquel que tiene ese pentágono facial invertido con los vértices hacia la mandíbula y el punto invertido en el mentón. Esto es lo que nos hace o lo que los hace ver al varón mucho más atractivo. O sea, no vamos a tratar igual al varón y a la mujer. También hoy tenemos que tener en cuenta que a nuestra consulta llegan personas transgéneros y que tenemos que adecuar el tratamiento del rostro a esto también. Por otra parte, la R significa raza, ¿sí? Con esto de la globalización, hoy estamos recibiendo pacientes de todas las razas, pacientes asiáticos. Y no podemos tratar a un paciente occidental como un paciente asiático. Por ejemplo, los pacientes asiáticos les gusta tener la cara redonda. Si nosotros buscamos la sombra submalar que tenemos en nuestros pacientes occidentales, buscamos esa S itálica que dibuja la cara, vamos a ver que en el paciente asiático eso no está bien, porque eso fue símbolo de que pasaron momentos de desnutrición en su infancia, en su desarrollo. Entonces la raza también es importante al momento de tratar a un paciente. Lo otro importante es, y muy importante, para nosotros los expertos, es la anatomía. La anatomía, saber en qué plano nos vamos a mover, cuál es el plano correcto, cómo evitar los accidentes vasculares, cómo usando cánulas o agujas. Todo esto nos va a marcar ese conocimiento previo que vamos a tener de la anatomía. La I viene de información. Esto tiene que ver con la historia clínica del paciente. Ese paciente, si está tomando aspirinas, si está tomando anticoagulantes, ¿sí?, si tiene antecedentes de herpes, si ese paciente además tiene alergia a la lidocaína, bueno, no es un problema que vamos a tener con los productos de IPSA porque los productos de IPSA no tienen lidocaína. Si ese paciente además tiene productos previos,
O si ese paciente tiene cirugías previas. El paciente que tiene cirugías previas se convierte en una persona diferente, en una especie diferente, ¿sí? Porque van a cambiar los recorridos de los vasos, va a cambiar la fibrosis que va a haber en los tejidos y esto nos puede determinar o traer muchos problemas en el tiempo. Por otra parte están los deseos. Longing en español significan deseo. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que vienen y los que nos están llegando a nosotros los más grandes son los millennials y son los pacientes que están todo el día con el espejo. Entonces se están viendo en dos dimensiones, se están viendo líneas horizontales y líneas verticales. Y vienen a que tratemos fotografías, que tratemos una mirada en el espejo o una arruga que quizás yo tengo pacientes que llegan al consultorio y sacan el espejo para buscarse la arruga que no se ve. Entonces esto también hay que tener en cuenta. Y tratan de hipnotizar para que le rellenes arrugas que no tienen, o rellename los surcos, rellename esto, y nosotros realmente no los estamos viendo. Tenemos que convencer a esos pacientes de que el problema arranca en otro lugar, ¿sí? Sin dejar de cumplir sus expectativas. Muy bien, y por último la forma. ¿Cuáles son las formas de caras que hay que respetar en cada paciente? Acá tenemos, no hace falta que digas quiénes son, pero si ustedes ven, estas tres mujeres hermosas del jet set argentino están todas bárbaras, tienen un maquillaje increíble, pero todas tienen diferentes edades. Pero cuando yo saco el maquillaje, veo que la más joven mantiene sus curvas, mantiene sus luces donde las tiene que tener, porque todavía no ha comenzado el proceso de envejecimiento. Pero cuando vamos a la mamá de la nieta, de la paciente más joven, vamos a ver que ya hay alteraciones en sus huesos, ya comienzan a existir las ojeras, las bolsas, se ve una laxitud en la piel, se ven efectos de la gravedad. Y no les quiero decir cuando le sacamos el maquillaje a la abuela de la paciente más joven, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con todos los cambios que van ocurriendo a nivel de primero del hueso. Fíjense cómo las órbitas aumentan su diámetro anteroposterior, como el hueso de la mandíbula, que es el que nos da el contorno, nos da la frescura, de una L pasa a una I y perdemos esa definición que hay y hay una continuidad ahora entre la mejilla y el cuello, y entonces ya nos damos cuenta que estamos entre la quinta y la sexta década de la vida. Fíjense también qué es lo que sucede en el cuarto plano, donde se pierden los paquetes grasos que le dan voluminización y proyección al rostro. Y en la piel, esta foto que ha recorrido el mundo, todos los cambios elastósicos que puede haber, todos los cambios degenerativos que tenemos en ella, la pérdida de la elasticidad, la pérdida estructural. Nosotros sabemos que la piel tiene una estructura dada por el colágeno, una elasticidad dada por la elastina y, por supuesto, la matriz extracelular y la hidratación dada por el ácido hialurónico que va a contener a las próximas, a la elastina, al colágeno y a fibras de reticulina, entre otras. Acá tenemos una famosa modelo. Miren los cambios que genera el envejecimiento, cómo hay gravidez, cómo hay redistribución de la grasa, cómo hay alteraciones en la piel. Acá tenemos a otra muy conocida. Miremos cómo, si bien no hay un aumento ostensible del peso, pero miren cómo también los vectores de fuerzas comienzan a actuar en favor de la gravedad. Y ahí podemos traspolar a la anatomía, acá vemos un preparado, donde vemos que todo lo que nosotros ponemos en un plano superficial, por atrás o por adelante de la línea ligamentaria, mejor dicho, tiende a descender y todo lo que ponemos por atrás de él tiende a ascender. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Envejecer es un privilegio y la tasa de envejecimiento es elástica. Todos tenemos un reloj biológico diferente, pero por supuesto que hay una genética, un medio ambiente, y es el medio ambiente, la genética carga el arma y el medio ambiente la dispara. Eso nunca olvidarse. Pero ¿qué es lo que produce el envejecimiento facial? El estrés ambiental, obviamente. Sabemos que los rayos UV son los mayores distractores del envejecimiento facial. Sabemos también que fumar envejece 20 años más a una persona que aquella que no fuma. Sabemos que la contaminación ambiental es
totalmente deteriorante. Las personas que viven en la ciudad tienen una piel muy diferente a las que viven en zonas, en áreas rurales, que obviamente ambas cuidándosela. Pero ¿qué es lo que más estresa nuestra cara? Lo que más estresa nuestra cara son los movimientos repetitivos faciales. Veamos este video. Bien, entonces, ¿qué es lo que más estresa nuestra cara? Son los movimientos repetitivos faciales. Son movimientos que nosotros no podemos controlar. Todo el día estamos gesticulando. Ustedes están viendo acá en el video cómo este ojo parpadea. Parpadeamos 20.000 veces por día si dormimos 8 horas. Número que se duplica si nuestras horas de sueño disminuyen. Entonces, ¿por dónde comienza el envejecimiento? El envejecimiento comienza por los ojos, ¿sí? Comienza, por eso es lo que primero se deteriora. Y por eso es que hoy, ya a los 28 años, los mayores consumidores de toxina botulínica son los jóvenes, ¿sí? Porque sabemos que esto va a frenar los movimientos. ¿Por dónde sigue el envejecimiento? El envejecimiento sigue por la zona perioral. Y vamos a ver por qué sigue por la zona perioral. Primero, porque las mujeres hablamos 20.000 palabras por día contra 7.000 de los varones. Y esto es no porque no nos entiendan los varones, sino porque hay una proteína que se llama FOXP2, que se expresa mayormente en el cerebro de las mujeres, que hace que uno tenga que hablar más palabras. O sea, señores, desde aquí en más están salvados, le falta esa proteína y eso hace que sean más callados. A diferencia de lo que ocurre con las ratas, la rata macho habla más que la rata hembra. Pero bueno, hay algunos machos ratas caminando entre nosotros que hablan bastante. Comemos 67 minutos por día y las que tienen suerte besan 14 días de su vida 24 horas. Entonces fíjense si esto no estresa nuestra cara, sumado a que por delante de los surcos nasogenianos y genomentonianos el tipo de tejido es diferente. Acá aparecen las 5D, a las que yo le llamo las 5D de las desgracias: el descenso, la deflación, la desproporción, la discordancia y el deterioro. Y con respecto a la discordancia dinámica me voy a tomar un slide más para mostrarles esto. Cuando nosotros somos jóvenes y nos reímos podemos ver 1, 2, 3 dientes. Pero cuando vamos envejeciendo nos convertimos en una caricatura de nosotros mismos y a veces no solamente vemos 5 dientes, a algunos se les podemos ver hasta las amígdalas, ¿sí? Y esto hace que cambie también las proporciones del rostro, esto hace que perdamos ese sentido de la estética. Con lo cual, esto tiene que ver que cuando somos jóvenes la fuerza muscular está en equilibrio con la resistencia tisular, pero a medida que vamos envejeciendo, esa resistencia tisular, sobre todo alrededor de la boca, va disminuyendo y cuando somos muchos más grandes, hay prácticamente cero resistencia tisular con respecto a la fuerza muscular, por eso las arrugas peribucales se notan más. Y esto tiene que ver con los dos tipos de tejidos que hay. Por delante de estos surcos tenemos el tejido tipo 1, donde predominan las fibras de colágenos y por detrás predominan las células grasas. El ojo solo ve lo que la mente conoce. Si nosotros no conocemos lo que estamos viendo, difícilmente podemos tratarlo y mucho más difícilmente darle la solución adecuada al problema. Muy bien. No nos olvidemos siempre que inyectamos, que tenemos 5 planos en general en la piel, salvo en la fosa temporal donde tenemos 10 planos, y que cada plano tiene su particularidad. El hueso, el periósteo, el tejido areolar viniendo de la profundidad de las superficies, la aponeurosis, el tejido subcutáneo y la piel. Y esto es lo que en el cerebro le llamamos scalp. Entonces, esto es muy importante, no olvidarse en qué plano estamos inyectando y cuáles son los riesgos que vamos a tener en cada plano. Profilo va a actuar sobre todo en la región de la mejilla, que van desde los surcos nasogenianos hasta las apófisis cigomáticas y que tienen sus subdivisiones, pero como va a ser en el plano 2 y vamos a ver cuáles son las características del producto, vamos a ver que es un producto que nos va a dar altas satisfacciones. Estos son los compartimentos grasos subcutáneos y aquí los tienen perfectamente divididos. Sabemos que estos compartimentos grasos van a tener
sus corrientes linfáticas propias y sabemos que los lugares donde se va a aplicar Profhilo, acá ven el adelanto de la Bioaesthetic Point, la técnica de IFSA, son 5 puntos nada más en el plano subcutáneo, que ya lo va a explicar bastante mejor el doctor Siquier con los videos de los pacientes. Acá vemos que como el producto que se aplica 0.2 mililitros por punto en el plano 2, donde estamos viendo en una disección cadavérica no hay grandes riesgos vasculares, va a difundir por el gran tan delta que tiene. Tiene un tan delta tan alto que se comporta como un líquido. Yo pongo 0,2, inyecto 0,2 ml por lado, por punto, y lo que va a suceder es que ese producto a las 2 horas se ha dispersado por todo el rostro con las características fabulosas que tiene el mismo. No nos olvidemos que acá puede haber variantes anatómicas. Este es una foto de mi último evento antes de la pandemia cadavérico, donde cuando disecamos la piel nos encontramos ahí nada más a la arteria angular, o sea, nadamos con tiburones. Pero gracias a Dios en esta zona no va Profhilo. Pero esto sí se los pongo porque no quiero que nos olvidemos que hay excepciones a la regla. Acá la tienen. Y acá quiero que vean que los riesgos a los que siempre se le temen, que es las infraorbitarias, está muy abajo de donde vamos a inyectar. Cuando nosotros sacamos el segundo plano, lo que están viendo acá es el SMAS y todo lo que está por debajo del SMAS. Y lo que ven al costado de la pantalla, en el costado derecho, es toda la línea ligamentaria. No nos olvidemos que todos los músculos están conectados con los planos más profundos de la dermis y que estos septos van a generar lo que le llamamos líneas de acordeón o pan-fascial wrinkles. Esto tiene que ver con la falta de tejido celular subcutáneo que existe en este plano y que Profhilo perfectamente lo puede reemplazar. Sacando el plano 3 tenemos al plano 4 donde vemos los paquetes de grasas profundos, que no vamos a entrar en detalle ahora, submedial, sublateral. Y cuando yo retiro todo eso, el otro peligro temido es la arteria angular que está entre los paquetes de grasa profundo, a los cuales tampoco voy a llegar con la inyección de Profhilo. Así que quédense tranquilos, es un producto que no nos va a traer ninguna complicación si lo inyectamos en el plano correcto, que es muy fácil porque veo la punta de la aguja. Y lo más temido, que siempre todos temen, es cuando le voy a pegar a la arteria infraorbitaria. Voy a ir un poquito para atrás, perdón que se me va. Ahí tienen, está por debajo, la arteria orbitaria, infraorbitaria, está por debajo del elevador de los labios. Entonces, tampoco me va a producir ningún tipo de riesgo el punto de aplicación de Profhilo en esta zona. El último punto, que es en la zona mentoniana, miren, cuando yo diseco y saco la primera capa de piel, ahí es donde se ubica en la grasa subcutánea, en una línea que va, una línea vertical de la línea media, y en el tercio de esa distancia voy a encontrar el punto de Profhilo. Aquí estaría un poquito más arriba, está desplazado en la imagen. Cuando yo retiro la grasa subcutánea, miren qué lejos, no voy a estar cerca de nada, tengo ya todos los planos musculares, y si retiro los planos musculares, acá tenemos todos los músculos que conforman el tercio inferior, orbicular de la boca, el platisma, el risorio, el depresor del ángulo oral y el depresor del labio inferior. Acá los tenemos perfectamente. Estoy muy lejos del punto donde va Profhilo. Esto se los muestro simplemente para que sepan que no va a pasar nada y que no voy a tener ningún tipo de complicación. Y esto es una vez que diseco todos los planos. No corre el... Muy bien, acá tienen todos los posibles riesgos que ustedes no tienen por qué tenerlos en cuenta. Llegando al cuello, que es otra de las aplicaciones que tiene Profhilo, recuerden que en el tercio inferior es mucho más fácil, tenemos piel, tenemos tejido celular subcutáneo y tenemos el platisma. Y el punto donde van a ubicarse las aplicaciones de Profhilo son 10, o sea 4 en la línea central y 3 hacia los laterales. Estos son los compartimentos superficiales, este es el spread que va a tener Profhilo y aquí podemos decir
que terminamos con esta presentación. No hay que tener en cuenta que cuando uno busca el grial de la belleza, de la estética, tiene que tener en cuenta la armonía, la simetría y la proporción. Gracias.